¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor en la pantalla de Canal 7. Hoy vamos a hablar de un tema del cual mucha gente no quiere hablar. Y vamos a utilizar una palabra que muchísima gente tampoco quiere utilizar, que es la palabra cáncer, que es una de las enfermedades que padece cualquier ser humano. No todos, pero muchos padecen. Y queremos saber algunos pormenores. ¿Por qué llega el cáncer? Y después, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer? Porque hay muchísimos casos de cáncer que se pueden prevenir. Está con nosotros el doctor Pablo Casella, que es oncólogo y a su vez es el vicedirector del Hospital Matera. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, David. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. No sé, que mucha gente dice cáncer. ¿Qué es cáncer? ¿Cuándo aparece el cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer? Bueno, mira, una de las cosas que quería tomar es algo que hiciste en la presentación. Sí. Dijiste, es una enfermedad que mucha gente no quiere hablar, sí, que no quiere mencionar. Tal cual. Y eso ha sido siempre así, y en este último tiempo ha ido cambiando ese concepto. Uh-huh. Hoy te diría, en la última década, sí, cada vez hablamos más del sí. cáncer. Con respecto a qué es el cáncer, yo te tengo que comentar que nosotros estamos formados por células. Somos un acúmulo de millones y millones de células. Esas células tienen un crecimiento que vamos a denominar normal. Con esas células se forman los órganos. Y cuando hay un crecimiento anárquico de esas células, Ajá. aparece el cáncer. Son células que se empiezan a multiplicar Sí. de una forma no habitual. Con lo cual, esa multiplicación de células no sirve a los órganos para realizar su trabajo. Es como que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio, Ajá, justamente. claro. Se reproducen en forma anárquica y van generando un montón de factores por Claro. falta de función de los órganos en los cuales ellas formaban parte. Claro. Ese desequilibrio, ¿uno se entera del desequilibrio en el mismo momento o es un desequilibrio que va trabajando y de pronto, por decir de alguna manera, estalla? ¿Cómo es? En realidad, las células son microscópicas y la Sí. única forma que hay de ver eso es a través de un microscopio. Sí. Eso no tenemos ningún estudio No tiene forma. que nosotros podamos echar mano para ver si eso está ocurriendo dentro de nosotros. En el momento que se ve una enfermedad de este tipo, Sí. por ejemplo en una tomografía o en una ecografía, es porque ya hubo un desarrollo previo. Eso correcto. no apareció de la nada. Se viene trabajando. Eso viene dándose con el tiempo. Claro. Cuando se ve es porque tenemos algún aparato específico donde el tamaño de la enfermedad está dentro de la resolución óptica del aparato. Claro. Entonces ahí podemos verlo y ahí podemos presumir que se trata de alguna enfermedad oncológica. Generalmente ustedes mandan a hacer algún estudio porque hay algún síntoma o a veces aparece o encuentran un cáncer por casualidad. Es decir, se fue a hacer un estudio de rutina y encontraron Bueno, algo. en general, Sí. lo que venía dándose en décadas anteriores era que uno consultaba exclusivamente cuando tenía una dolencia. Entonces alguien correcto. tenía algún síntoma Sí. y encontrábamos algún tipo de enfermedad, cualquiera Sí, sí, sea. sí. Desde hace ya un tiempo la gente ha empezado a hacerse chequeos y ha empezado a hacerse controles. Sobre todo se ve mucho cuando empezaron los estudios preocupacionales. Correcto. Cuando aparecen los estudios preocupacionales que mandaban a la persona que iba a ingresar a alguna fábrica o algún trabajo específico, entre las cosas que se hacían eran las placas de tórax. Claro. Y ahí se empiezan a encontrar pequeños nódulos que tenían que ser estudiados. Claro. Hay que aclarar que la aparición que aparezca Sí. un nódulo no quiere decir que es un cáncer. Claro. Hay una diferencia entre lo que es un tumor y lo que es un cáncer. Claro. Un tumor uno lo puede definir como una imagen que aparece en algún lugar que no tendría que estar ahí. No necesariamente es un cáncer. Sí, sí. Para saber si es un cáncer o no hay que hacer una biopsia de eso. Y la biopsia de ese tumor te puede dar que es maligno o que es benigno, porque siempre suele hablar y dice, no, tiene un tumor benigno o tiene un tumor maligno. Es decir, hay dos clases de tumores. Bueno, con respecto a las imágenes, Sí. uno de acuerdo a la imagen que ve puede presumir que ese tumor podría ser maligno o benigno. Sí. Pero la confirmación la da la toma de la biopsia. La biopsia nos dice de qué se trata esa imagen que no sabemos qué es hasta el momento. Claro. ¿Quién es el encargado de pronto de comentar esto? Porque por ahí a lo mejor un técnico le dice, mira, yo vi algo malo. ¿Corresponde, es correcto que un técnico diga lo que ve o que entregue el informe y directamente sea el médico el que analice esto? En general, lo ideal es que las informaciones de este tipo las dé el médico de cabecera. Correcto.
el médico de cabecera, que es en general donde el paciente deposita su... Sí. Digamos que es donde tiene confianza, donde Sí, se claro. siente seguro, y muchas veces son los mejores para dar un diagnóstico de este tipo. Sí, sí. Es un tema esencial el que vos decís, porque acá la comunicación Claro, es esencial. claro. Vos fijate que dar un diagnóstico de este tipo no es lo mismo que decirte tenés colesterol. Sí, claro. O incluso enfermedades que quizás pueden dar más complicaciones que el cáncer, pero uno no Sí, las asume como sí, tal. Sí, seguro. Uno en general no se asusta tanto porque tiene hipertensión arterial. O que tiene diabetes. O porque tiene diabetes. Claro. Y a veces son enfermedades que, si no son bien manejadas, pueden generar problemas más complejos. Claro. Pero sin embargo, el cáncer trae toda una connotación para el paciente Sí, y para todo el grupo seguro, familiar. seguro. Yo creo que es una enfermedad del grupo familiar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado el tema de la comunicación. Claro. Uno puede decir exactamente qué tiene el paciente sin ser cruel y sin generar un problema superior a lo que ya puede haber en ese momento. Claro. El tema lo voy a seguir un poquito más adelante. La pregunta es, hoy, ¿ustedes qué advierten? ¿Que hay más casos de cáncer o hay más casos de determinados tipos de cáncer? No, pasan dos cosas. Sí. El primer punto es que hoy contamos con elementos para hacer diagnósticos más rápidos. Claro. Entonces, hace décadas atrás había gente que fallecía o que pasaba mucho tiempo con una dolencia a la cual no se llegaba a un diagnóstico específico. Ah, correcto. Hoy podemos llegar a diagnóstico. Hoy Sí. la aparición de estudios como el PET scan, como algunos estudios genéticos, la aparición de mejorías en las técnicas para tomar y hacer las biopsias nos da un diagnóstico más rápido. Sí, sí, sí. Y el otro punto es que la gente se controla más. Sí. Y el otro tema importante es que, además de esto que te digo, la gente vive más tiempo. Sí, eso es cierto. Y cuando uno vive más tiempo, fíjate que la expectativa de vida que tenemos hoy está arriba de los 70 años. Sí, sí. Décadas atrás, una persona de 50 años estaba en el final de su Sí, vida. claro. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que a medida que vamos cumpliendo años, existe una mayor posibilidad de desarrollar alguna enfermedad neoplásica, pero como parte de la vida, Claro, no claro. por algún factor externo que la genere. Seguro. ¿En qué caso, en qué momento de la aparición de una enfermedad empieza a trabajar el oncólogo y cómo? Es decir, de pronto a una persona la vio el clínico vio algo y ahí llama al oncólogo. ¿En qué momento interviene el oncólogo? El oncólogo en general, Sí. si bien puede intervenir en Sí. cualquier parte de la evolución, De acuerdo. en general aparece cuando el paciente tiene el diagnóstico. Tiene el diagnóstico. Los diagnósticos muchas veces los hace el clínico y muchas veces los hace el médico cirujano. Ah, El médico cirujano es el que muchas veces termina operando esa lesión que no tendría que estar en ese lugar, entonces la saca y la manda a analizar, y ellos son correcto. los que asumen que la patología no terminó ahí. Por ejemplo, si un médico cirujano te opera de Sí, apendicitis, no sí. te manda a otro médico No, después claro. a ver qué ocurre con eso. Claro. Y eso es todo un concepto. Vos fijate que ya los propios médicos y los propios cirujanos asumen que muchas veces el tratamiento y el seguimiento de la patología no termina con la cirugía, como si termina en otras dolencias. Sí, 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 seguro. Sacar la vesícula, Se acabó. Pero acá de pronto tenés que ver, bueno, primero analizar eso, qué es lo que pasó con eso. Y después de pronto- ver si ese paciente, Ajá. a pesar de haber recibido un tratamiento quirúrgico correcto Claro. y suficiente, tiene que continuar o no con un tratamiento. Vos sabés que hoy muchos pacientes, aunque se haya extirpado toda la enfermedad del organismo, a pesar de eso necesitan un tratamiento posterior. ¿Y qué tipo de tratamiento o para qué? Bueno, Porque uno por ahí te dicen rayos, por ahí dice no, estamos otro tipo de tratamiento estamos haciendo. no, los tratamientos oncológicos son varios y diversos. Sí. Uno puede hablar desde elementos como la quimioterapia tradicional, a la que todos estamos acostumbrados a Sí. escuchar, o la radioterapia, Sí. pero a medida que ha pasado el tiempo han aparecido un montón de innovaciones en cuanto al tratamiento, y estoy hablando casi Sí, del sí. tratamiento farmacológico Sí, sí. o el tratamiento médico. Físico. Han aparecido los tratamientos hormonales, Ajá. sobre todo para los pacientes que padecen cáncer de próstata o Sí. cáncer de mama, y han aparecido actualmente unos tratamientos mucho más modernos que se llaman anticuerpos monoclonales o terapias de terapia blanco. Uno antes hacía un tratamiento
entre comillas, destructivo. Uno ponía una quimioterapia que tenía como objetivo romper la enfermedad que el paciente podía tener. Estos tratamientos, que claro no son para todas las patologías, tienen la particularidad, como hoy conocemos mucho más de genética, de buscar células específicamente marcadas con esa enfermedad. Entonces, han hecho que los tratamientos puedan ser dirigidos y que no generen tantos efectos adversos como los tratamientos más tradicionales. Perfecto. Sí, si me permitimos hacer una pausita, tengo muchas preguntas para hacer. Bárbaro. Estamos hablando con el doctor Pablo Casella, que es oncólogo, muy conocido oncólogo de Bahía Blanca, acerca del cáncer, que como bien decimos al comienzo, mucha gente que no quiere hablar, pero ya se habla más y es necesario que se hable, para ver si podemos encontrar alguna solución, porque hay muchas soluciones. Señor director, si lo permite, hacemos una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte del programa Hola Doctor. Estamos abordando un tema muy particular, que a mucha gente le cuesta hablar, sobre el cual mucha gente le cuesta hablar, le cuesta mencionar la palabra, y es cáncer. Estamos con el doctor Pablo Casella, que es un conocido oncólogo. Pablo, ¿qué pasa con las redes sociales? Porque de pronto hoy en día con el tema de las redes sociales hay mucha gente que ve algo, pega una miradita a los informes y enseguida va a las redes sociales a encontrar a ver qué me pasa. Y es favorable, es negativo, porque uno no entiende, no sabe en general, ¿no? No, la verdad que es muy buena tu pregunta. La realidad es que las redes sociales son muy, muy importantes y muy beneficiosas, nos acercan a un montón de información. Sí. El punto es que hay que saber qué es lo que uno va a leer y dónde. Claro. En las redes sociales uno puede encontrar todo, y no todo lo que encuentra es de algún lugar serio o tiene alguna intención donde efectivamente se quiere acercar a alguna solución a un paciente. Y eso sí es un problema. Claro. Cuando uno lee y no sabe dónde está leyendo y dónde se ha incorporado. Claro. Pero como un elemento de información hay un montón. El punto es saber qué es lo que uno va a buscar. El tema es que en general todos, si apareció en internet o apareció en la tele, es la verdad. Sí. Y eso no es así. Uno tiene sobradas muestras de que muchas veces no es así. Con los tratamientos pasa lo mismo. Claro. Uno no puede basar su conocimiento exclusivamente en lo que leyó en un lugar que no es seguro en cuanto a los contenidos que tiene. ¿Es más dura la quimioterapia que los rayos o son distintos? No, yo te diría que hoy por hoy hay que desmistificar. Y explicarle a la gente qué es la quimioterapia. Porque de pronto dice que porque los rayos uno sabe son rayos, pero la quimio ¿qué es? ¿Son inyecciones que te dan? ¿Qué es? Bueno, la quimioterapia hoy tiene múltiples facetas. Sí. Ya no es lo que uno tiene en el imaginario, lo que era. La quimioterapia uno la puede definir como un tratamiento farmacológico contra una enfermedad oncológica determinada. Correcto.
Puede ser la quimioterapia tradicional, que es la que se hace en forma endovenosa, que sigue vigente y está muy mejorada con respecto a años anteriores, pero hoy por hoy también tenemos quimioterapia en pastillas. Y el paciente hace sus tratamientos en su casa, bajo control, pero ya no tiene que ir a una institución específica a colocarse un suero. Lo mismo ocurre con la radioterapia. No es lo mismo el tratamiento de radioterapia que se hacía años atrás con la vieja bomba de cobalto, que era muy efectiva y muy útil, pero en ese momento, con lo que podemos hacer ahora con los famosos aceleradores lineales, que son tratamientos de altísima precisión que han logrado paulatinamente dar una gran eficacia con un bajo costo para la salud del paciente, para los efectos adversos que podía traer. Y hoy está lo que te comentaba antes, los famosos tratamientos monoclonales, que son una quimioterapia pero dirigida. Correcto. Que va exclusivamente a un punto determinado. Ha habido un cambio enorme en cuanto a lo que son los tratamientos oncológicos. ¿Cuándo se llega a una metástasis? Porque a veces se dicen, lo abrieron, está tomado, lo cerraron. Y ¿viste? Son expresiones típicas de la gente, pero ¿qué es una metástasis? Bueno, una metástasis, en un término bien sencillo y que todos lo podamos entender, es como tener una sucursal de una enfermedad de un órgano específico en otro lado que no es ese órgano. O sea, es cuando uno tiene un tumor que, por ejemplo, se originó en el pulmón, pero además encuentra en el hígado. No un tumor de hígado, de pulmón, pero ubicado en el hígado. Eso quiere decir que la enfermedad se trasladó a través de la sangre a ese lugar. Y ahí ya estamos como son casos mucho más complicados. Son casos avanzados. Pero hoy por hoy yo te diría que todos los pacientes que padecen esta enfermedad tienen un tratamiento. Correcto. Antes, fíjate el término que usaste, lo cerraron y lo abrieron es como que ya no hay nada para hacer. ¿Y te decían eso? Bueno, hoy eso ha ido cambiando. Si bien muchos tipos de cáncer todavía son enfermedades incurables, ya la mayoría tiene tratamiento. Y tener tratamiento no implica exclusivamente estirar la vida, sino dar calidad. Claro, que es lo más importante. Que ese es el objetivo. Seguro. Y hemos podido, a medida que ha ido pasando el tiempo, ir transformándolo en una enfermedad crónica, como es la diabetes o la hipertensión. Tal cual. Acá hablamos mucho de prevención y te voy a preguntar sobre prevención en determinados, bueno, citas vos los casos que se te ocurran, ¿no? De determinados tipos de cáncer, por ejemplo, colon, mama, próstata y alguno más que se te ocurra. Bueno, mira, con respecto a la prevención, uno tiene que decir que efectivamente, si asumimos como prevención es evitar la aparición de la enfermedad, hay algunos tipos de cánceres que pueden ser evitados. Sobre todo aquellos que dependen de un hábito o de una anoxia, de un elemento externo. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. O un mal hábito, el cáncer de pulmón. Hoy sabemos en forma clara que el hábito del tabaco desarrolla con mayor facilidad el cáncer de pulmón. Seguro. Si uno toma 100 pacientes que padecen esa enfermedad, más de 80 son o han sido fumadores. Pero no solo es el único lugar, el hábito del tabaco también puede traer otras enfermedades oncológicas que no es solo el cáncer de pulmón. Por ejemplo, el cáncer de vejiga o de riñón o el de los que denominamos de cabeza y cuello, que tienen que ver con la boca. Eso se ha demostrado una relación bien directa. Lo mismo ocurre con la ingesta de alcohol. No la ingesta de alcohol que uno puede tener, una copa de vino. Hablo de los pacientes que padecen la enfermedad de alcoholismo. También pueden desarrollar cáncer gástrico, cáncer de esófago y aquellos que están expuestos a elementos que puedan tener mucha combustión. Las fábricas. Claro, por ejemplo. O sea que los malos hábitos también nos pueden llevar a... Exactamente. Y después hay otras cosas que se plantean en el tema popular urbano, pero que no se ha demostrado hoy todavía una relación directa. Con estos que te digo, sí hay una relación directa. Por supuesto que la buena alimentación, el deporte, no tener una vida sedentaria, favorece en todo sentido. En todo sentido. Pero no hay una cosa específica que yo te pueda decir, bueno, tal hábito puede desencadenar un tumor de hueso. Eso no ha podido demostrarse, si bien hay algunos indicios. Lo que sí es muy importante es la prevención. Hoy, hoy sí sabemos, por ejemplo, que una
de cada 9 mujeres va a padecer cáncer de mama en algún momento de su vida. Por lo tanto, hacer un correcto screening y que las mujeres empiecen a controlarse cuando deben es un dato esencial. ¿Por qué? Porque un diagnóstico temprano en general está asociado a un mejor pronóstico posterior. Claro. Pablo, ¿qué pasa con la parte psicológica? De pronto va una persona y bueno, vos tenés que decir, ¿cómo se le dice a una persona? ¿Tenés cáncer? Es decir, porque realmente tenés que decir eso. ¿Cómo es la forma? ¿No? Porque es un impacto violentísimo para una persona decirle que tiene cáncer. ¿Qué se le dice? ¿Cómo? Nosotros lo que hacemos siempre es partir sabiendo que el médico solo no alcanza. Sí. Para el diagnóstico y para el tratamiento posterior. Correcto. Y hay que salir de ese sistema médico hegemónico que todos veníamos transitando hasta ahora. Ese es un punto. El otro punto es decir la verdad. Sí. No puede haber una conspiración del silencio como había antes, donde vos veías que la propia familia te decía, por favor, no le diga nada. Si él sabe, se va a deprimir. En realidad nosotros lo que vemos es que lo mejor es al paciente decir la verdad en cuanto a su diagnóstico. ¿Pero la verdad en cuotas o directa? Nosotros le decimos en general la realidad que es, usted tiene esto, pero tiene tratamiento. Claro. Esto se puede tratar. Y en la mayoría de los casos los tratamientos son efectivos, que muchas veces no implican la curación, pero sí poder tener una calidad de vida muy aceptable y desarrollarse durante los años con su enfermedad. Cuando el paciente asume que tiene esa enfermedad, que tiene un tratamiento, pero que lo vamos a acompañar, todo cambia. ¿El estrés es un factor o hay factores desencadenantes? Por ejemplo, se murió un familiar y a lo mejor estaba predispuesto, le pasó un accidente. Es decir, ¿hay factores que predisponen ese tipo de cosas? El punto es que el estrés, la angustia, la vida, los pacientes que denominamos con personalidad tipo A, que son pacientes que están estresados, en general lo que hacen es desencadenar un montón de diagnósticos pero preexistentes. Correcto. Un montón de síntomas en realidad. Alguien tenía alguna molestia y con esa situación de estrés se multiplica esa molestia y consulta rápidamente al médico. En general desencadenan ese tipo de síntomas, no una enfermedad específica. Por supuesto que los pacientes que están bien contenidos, que no tienen estrés y que tienen otra actividad de contención que ya no implican los tratamientos, en general superan mucho mejor ese proceso. Hacer otras cosas, tener la cabeza puesta en otra cosa y no pensar exclusivamente en la enfermedad. O asumir la enfermedad como un elemento no limitante. Claro, tal cual. Pablo, la verdad que te agradecemos mucho. Habría muchísimas preguntas más, pero bueno, el tiempo por ahí es un poco, nos aprieta un poco. Te agradecemos mucho la presencia de la gente de Brix, te da este voucher para que puedas ir a buscar un vinito y disfrutarlo. Muchas gracias. No hace mal. No, por supuesto. Ha sido un placer. Gracias, muy amable. Estuvimos con el doctor Pablo Casela, que es oncólogo, vicedirector del Hospital Matera, hablando de cáncer. De cáncer hay que hablar, hay formas de hablar. Y hay que hablar con el médico. Y seguramente si usted le responde a los tratamientos, a las cosas que él le va a aconsejar, va a tener una vida mucho más placentera. Este programa lo puede ver en YouTube y también en el Facebook en Hola-Doctor. Nos vamos a reencontrar nosotros la semana que viene. Hasta entonces.